servicios. Y si bien hemos evaluado que esta norma que faculta el retiro de fondos de la compensación por tiempo de servicios podría desproteger a los trabajadores frente a contingencias de desempleo, sin embargo, considerando la situación actual en que muchas personas requieren fortalecer sus ingresos económicos para afrontar la emergencia sanitaria, hemos tomado la decisión de no observar la autógrafa aprobada por el Congreso de la República. Asimismo, como es habitual, hemos realizado un balance de la situación de la pandemia y queremos reiterarles que como Poder Ejecutivo estamos trabajando arduamente para combatirla en términos de prevención, atención y fortaleciendo el proceso de vacunación. Sin embargo, también consideramos importante seguir transmitiendo a toda la población, a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que es necesario que aprendamos a convivir todavía con esta pandemia y esto implica un cambio radical en nuestro comportamiento. La mayoría de personas nos estamos protegiendo con el uso de mascarillas y estamos protegiendo a los demás guardando las distancias, reuniéndonos, así como ahora, en un lugar ventilado, precisamente para evitar los contagios. Y por ello queremos reiterarles que en los últimos días diversos especialistas están recomendando que para evitar contagiarnos de estas variantes que lamentablemente también han ingresado a nuestro país, utilicemos doble mascarilla y, de ser posible, sobre todo en aquellos lugares en que son espacios cerrados, también utilizar el protector facial, entre otros elementos de protección. Somos conscientes que la vacunación es el mejor escudo para enfrentar la COVID-19. La vacunación también nos está devolviendo la esperanza. El fin de semana he tenido la oportunidad de recorrer diversos centros de vacunación y compartir con nuestros adultos mayores momentos de alegría, de encontrar una respuesta frente a la pandemia, pero como todas y todos conocen, las dosis que van llegando a nuestro país vienen por lotes que todavía resultan limitados para expandirla de manera masiva. No obstante ello, vacunas que llegan, vacunas que son distribuidas y que son aplicadas para poder proteger a toda nuestra población, en este momento a las personas adultas mayores de 80 años. Asimismo, quiero reconocer el esfuerzo enorme que han realizado las brigadas de vacunación durante el fin de semana, que han iniciado ya un proceso de vacunación territorial más amplio, y al apoyo brindado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, no solamente en términos de protección de la seguridad, sino también colaborando, ayudando al transporte de las personas adultas mayores y viendo que la vacunación se realice sin mayores contratiempos. Hoy llega también, o ya debe haber llegado, el octavo lote de dosis de la vacuna Pfizer, 200.700 dosis, y así seguirán llegando en las próximas semanas lotes adicionales y reiteramos, ya tenemos compradas, confirmadas, contratadas 48.700.000 dosis que van a ir llegando a lo largo del año. En esta oportunidad me acompañan el ministro de Salud, Óscar Ugarte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, con quienes vamos a profundizar algunos temas que hemos aprobado en el Consejo de Ministros. Por mi parte, quiero informarles también que hemos aprobado un proyecto de ley relativo a las personas con discapacidad. Este proyecto de ley precisa las funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y modifica la composición y atribuciones del Sistema Nacional para las Personas con Discapacidad,
con el objetivo de garantizar la articulación intergubernamental e intersectorial. Asimismo, se precisan las responsabilidades de las entidades en la gestión de información en materia de discapacidad. De otro lado, hemos aprobado un decreto supremo muy importante, cuyo objetivo es garantizar la conducta que deben tener, que deben guardar los funcionarios y funcionarias públicas en el proceso de vacunación. Y este dispositivo refuerza fundamentalmente el principio de integridad en la conducta de todo servidor público y establece la obligación de que gestionen los riesgos asociados al incumplimiento de las medidas de integridad durante el proceso de vacunación. Se establecen cuáles son aquellas conductas que van a ser objeto de sanción administrativa y asimismo se precisa que los gobiernos regionales asumirán un liderazgo en la supervisión de la conducta de los servidores públicos, pudiendo conformar equipos de trabajo descentralizados en coordinación con el Ministerio de Salud y asumir la responsabilidad del control y fiscalización del proceso de vacunación. También se establece prohibiciones para los servidores públicos, señalándose con mayor claridad lo que se puede y no se puede hacer durante el proceso de vacunación, con el objetivo de evitar prácticas cuestionables y, sobre todo, la corrupción. En cuanto a las medidas adoptadas contra la pandemia, hemos acordado revisar las medidas vigentes antes de culminar esta semana, así que probablemente en nuestra conferencia de prensa del día viernes podamos comunicar estos ajustes. Por lo pronto, anunciamos que hemos acordado declarar que las mascarillas son un bien público y, por tanto, el Poder Ejecutivo adquirirá un importante lote de mascarillas para distribuirlas de manera gratuita, especialmente a las poblaciones vulnerables y, como siempre, fortaleciendo la distribución descentralizada. Hemos aprobado también declaratorias de estado de emergencia en los departamentos de Ayacucho y en Lambayeque por impacto de daños a consecuencias de las intensas precipitaciones pluviales. El sector justicia aprobó un importante dispositivo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos que ha sido informado en el Consejo de Ministros este día. Ustedes saben que la defensa de los derechos humanos es una prioridad en todo Estado democrático de derecho y lo es de manera particular en este gobierno de transición y emergencia. Se encuentra conmigo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien va a dar cuenta de este mecanismo, así como de algunas resoluciones supremas en materia de extradición. Dos de ellas se tratan del expresidente, el ciudadano peruano Alejandro Toledo Manrique, y la ciudadana francesa Eliane Chantal Karp de Toledo, para ser procesados por el sistema judicial peruano por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, nos dará detalles de estas normas. Ministro. Muchas gracias, presidente del Consejo de Ministros. Buenas noches, señores periodistas, señoras periodistas. Efectivamente, el día de hoy se ha abordado un tema delicado como es la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, en su mayoría líderes indígenas que en el último año han sido asesinados como consecuencia de la defensa de sus territorios, de la Amazonía, en diversas zonas del país. Solo entre marzo del año pasado y marzo de este año se han producido 7 asesinatos de líderes indígenas, 3 de ellos este año que me gustaría mencionarlos y recordarlos el día de hoy. Jenser Ríos Bonzano,
asesinado en Ucayali el 22 de febrero de este año. Erasmo García Grau, también en Ucayali el 25 de febrero de este año. Y hace pocas semanas la señora Estela Casanto, asesinada en Junín el 12 de marzo de este año. Estas personas, estos líderes y lideresas indígenas, han sido asesinados como producto de la expansión del narcotráfico en sus territorios, de las invasiones de sus tierras y, por supuesto, de otras actividades ilegales como la tala ilegal, la madera ilegal e incluso también la trata de personas. El Gobierno, atendiendo esta delicada situación que afrontan los líderes y lideresas indígenas de violencia e inseguridad en sus territorios y contra sus propias vidas, ha decidido el día de hoy promulgar un decreto supremo que crea un mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Este era un pedido que se nos había hecho llegar por diversas organizaciones indígenas, por organizaciones de sociedad civil, por organizaciones internacionales también, buscando que el Estado peruano, el Poder Ejecutivo en concreto, pueda brindar una atención y una prevención directa que permita justamente poner a salvo a estas personas. Hemos creado entonces un mecanismo lo más eficientemente posible para, una vez detectadas aquellas señales de amenazas contra dirigentes y lideresas indígenas, se pueda activar un protocolo que permita, ¿no?, en primer lugar, brindar una protección a las personas, brindar sin duda, si el caso lo requiere, algún traslado y, por cierto, también evitar que haya impunidad frente a estas personas que amenazan y asesinan a los dirigentes y líderes indígenas, ¿no? Sabemos muchas veces que este papel, esto que se ha aprobado el día de hoy, tiene que traducirse en acciones inmediatas y ese es el mecanismo que nos compromete a varios ministerios: Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Mujer. Estamos comprometidos en sacar adelante este mecanismo y que efectivamente no haya más muertes de líderes indígenas. El segundo tema, como bien lo ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros, el día de hoy se han aprobado 8 extradiciones. Con estas, en lo que va del Gobierno, hemos aprobado 94 extradiciones y hoy día 2 de ellas están referidas, una al expresidente Alejandro Toledo y la otra a su esposa, la señora Eliam Carp de Toledo. En el caso del expresidente Toledo, este sería el segundo caso de extradición a los Estados Unidos, de solicitud de extradición a los Estados Unidos para ser juzgado en territorio peruano por las autoridades judiciales peruanas. Recordarán ustedes que el primer caso, que ya está en Estados Unidos desde el año 2018, es sobre el caso Odebrecht, y este caso que hoy día se ha aprobado tiene que ver con el caso que es conocido como el caso Ecoteva, y como se ha señalado es un caso que tiene que ver con una acusación de lavado de activos a partir de toda una investigación que llevó el Poder Judicial detectando una ruta del dinero con cuentas offshore en Panamá, en Costa Rica, y que luego vinieron aquí al Perú para hacer compras de inmuebles, de propiedades, y que luego algún otro dinero se volvió a enviar a estos paraísos fiscales. Y las investigaciones detectaron toda esa ruta del dinero y decidieron finalmente, en marzo del año pasado, en marzo del 2020, hacer la solicitud de extradición. Este Gobierno, cumpliendo con el trámite correspondiente, ha habilitado, ha llevado adelante todo el proceso de extradición y hoy día en el Consejo de Ministros se ha aprobado estas 2 solicitudes de extradición que estarán siendo enviadas a la Fiscalía de la Nación para que continúen su trámite correspondiente y sean remitidos a los Estados Unidos. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Y antes de ceder la palabra a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, quien nos va a dar detalles sobre una de las normas aprobadas en materia económica,
precisamente un decreto de urgencia que modifica algunas medidas en materia económica y financiera vinculadas al programa Reactiva Perú. También quiero informarles que hoy día hemos aprobado un proyecto de ley con carácter de urgencia y que ha sido remitido al Congreso, que tiene por objetivo precisamente presentar una propuesta alternativa al proyecto de ley de devolución de fondos de FONAVI que fue observada por el Poder Ejecutivo, porque desde nuestra evaluación el proyecto de ley, el autógrafa que remitió el Congreso, no respondía a la esencia de lo que es el FONAVI, ¿no? Y tenía algunos aspectos técnicos que superar, así que el día de hoy hemos remitido un proyecto de ley alternativo que esperamos el Congreso pueda evaluar y considerar para que la devolución de fondos a los aportantes del FONAVI se dé en el marco de la ley aprobada hace algunos años y sobre todo la sentencia que emitió al respecto el Tribunal Constitucional. Entonces, a continuación, la ministra de Comercio Exterior y Turismo. Muchas gracias, Premier. Buenas noches. Efectivamente, tenemos una buena noticia para las empresas a nivel nacional. Como ustedes recordarán, a inicios del mes de marzo se acordó un decreto de urgencia con el cual las empresas que habían solicitado los préstamos del programa Reactiva podían reprogramar los pagos de la misma a partir del mes de mayo. Y se estableció que los préstamos, de alguna manera, eran aquellos que solamente ascendían hasta 5 millones de soles. Se ha hecho una evaluación y en vista que hay distintos sectores económicos que todavía continúan en proceso de reapertura y de reactivación y en aras de poder salvaguardar los empleos, es que el día de hoy se ha aprobado que todas las empresas, independientemente del monto del préstamo al cual hayan accedido de Reactiva, puedan solicitar a partir del mes de mayo la reprogramación de los pagos. Como ustedes comprenderán, esto es algo muy importante porque aquellas empresas que solicitaron préstamos de más de 5 millones de soles agrupan alrededor de 200.000 empleos. Y en ese sentido es que consideramos muy importante que también puedan solicitar la reprogramación de los pagos a partir del mes de mayo y de esa manera todas las empresas que han solicitado el año pasado préstamos de Reactiva van a poder solicitar su reprogramación a las entidades financieras a partir del mes de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Y a continuación, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, nos va a dar cuenta sobre el avance del proceso de vacunación. Gracias, Premier. Efectivamente, señores y señoras periodistas, como ustedes han sido testigos en los días pasados, se dio curso a la nueva estrategia de vacunación a través de lo que se ha denominado la estrategia territorial, que en el caso de Lima y Callao ha significado la vacunación a mayores de 80 años en forma lo más amplia posible en 22 distritos de Lima y Callao. Se ha logrado vacunar desde el día viernes, sábado, domingo y como se anunció, se hizo una ampliación para aquellos que en los días anteriores no habían podido llegar. Esa ampliación ha sido lunes y martes y en total se ha vacunado aproximadamente 75.000 adultos mayores de 80 años, que es una cantidad muy importante, y sin embargo, aunque hay todavía, de acuerdo al padrón de RENIEC, que es nuestro padrón de vacunación, algunos adultos mayores que no han llegado, eso no es problema, la vacunación va a continuar para ellos en los próximos días en los puntos de vacunación que se van a anunciar, porque a partir de este viernes pasamos a la vacunación también de adultos mayores de 80 años de los otros 27 distritos de Lima y Callao.
Ahora hemos ampliado los centros de vacunación y hay 39 centros de vacunación a los cuales van a poder acceder los adultos mayores, y vamos a tener con toda seguridad una asistencia también importante los siguientes días, que son viernes, sábado y domingo, e incluso los lunes, el lunes y martes siguiente. Pero el otro aspecto de esta información respecto a la vacunación de adultos mayores de 80 años es que con base en un acuerdo que fue adoptado el día lunes con todos los gobiernos regionales representados por sus gobernadores, estuvieron la mayoría de gobernadores de las regiones, estuvieron 17 gobernadores, y en el caso de las regiones donde el gobernador no pudo asistir por alguna razón, han venido las autoridades representativas del sector salud de esa región y se ha suscrito un acuerdo que tiene varios puntos, pero el central de ellos es ampliar la vacunación a nivel nacional. Ahora estamos en condiciones de hacerlo porque, como ustedes saben, aparte de la vacuna Pfizer, que llega a 200.000 dosis semanales, justo hoy en la noche, como anticipó nuestra Premier, han llegado los 200.000 que correspondían a esta semana. El día domingo, como también ha sido informado, el señor presidente de la República en persona recepcionó las 276.000 dosis de AstraZeneca que llegaron al país. Bueno, con esa cantidad de vacunas es que se tomó el acuerdo y se ha distribuido o está en proceso de distribución las vacunas para que a partir de esta semana todas las regiones, sin excepción, van a empezar la vacunación también de adultos mayores de 80 años. El propio señor presidente, el día de ayer, en un viaje a Ucayali, que tuve el honor de acompañarlo, llevó el lote correspondiente para Ucayali. El día de mañana, con el presidente, estamos viajando a Ayacucho y Huancavelica, llevando también las vacunas para esas dos regiones. Y el día viernes, igualmente, estamos viajando a Piura y Tumbes, llevando las vacunas respectivas. Y en todas las otras regiones, ya eso los propios gobernadores han llevado o se les está enviando, de tal manera que esta semana se inicia la vacunación a nivel nacional con las mismas orientaciones de la vacunación con la estrategia territorial que ya se ha realizado aquí en Lima. Seguramente ya en los próximos días podremos anunciar cómo va avanzando y ustedes mismos podrán comprobarlo, pero la aspiración es que avancemos rápidamente. Ya, por ejemplo, en el caso de Lima, la próxima semana se va a empezar con los adultos mayores de 70 a 79 años y así vamos a ir avanzando hasta cubrir a la totalidad de los adultos mayores, que son, como también se ha anunciado, 4.300.000 en el país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos pase entonces a las preguntas. Empezamos con TV Perú, Miguel Infantes. Muy buenas noches, ministros. Dos consultas básicas. Una de ellas, Estados Unidos acaba de subir el nivel de alerta de viajes hacia nuestro país. ¿Qué se ha considerado sobre esta situación? ¿Qué medidas se pueden adoptar al respecto? Y la número dos, solamente se ha, decidido no observar lo de la CTS. ¿Se ha evaluado lo de las AFP hasta el momento? Sí, muchas gracias. El día de hoy hemos tomado una decisión en relación efectivamente a lo de las CTS, que no vamos a observar, y lo de las AFPs todavía estamos dentro del plazo de ley, nos faltan algunas evaluaciones para poder tomar una decisión. Respecto de la alerta de viajes de los Estados Unidos a nuestro país, el ministro de Salud va a contestar. Efectivamente, hemos
tomado nota de esta disposición que está en relación al incremento de casos, no solo de nuevos casos de COVID-19, sino además de fallecimientos que se ha producido en las últimas 2 semanas y que demuestra que estamos en el momento más alto de la segunda ola. Cada país tiene obviamente la entera libertad de tomar las disposiciones que crean más convenientes. Por nuestra parte, lo que estamos haciendo es redoblar los esfuerzos para poder enfrentar esta segunda ola. Debemos recordar que esto no está pasando solo en Perú, está pasando principalmente en Brasil, que es donde se ha desarrollado esta variante que ya llegó a Perú y, como ha sido anunciado, es la principal causa de los nuevos casos, pero también se ha extendido a otros países sudamericanos, es el caso de Argentina, es el caso de Chile, es el caso de Venezuela, Colombia, y por lo tanto es un fenómeno por lo menos subcontinental de incremento de casos. Ya hemos anunciado que se están redoblando los esfuerzos, pero el primero de ellos es continuar con la vacunación para proteger a nuestra población y reducir el impacto de esta variante que tiene, como bien sabemos, una agresividad mucho más alta que las anteriores. Muchas gracias. Es el turno entonces de Grace Mora, de La República. Muy buenas noches. ¿Se tiene un registro de cuántas vacunas se han perdido en el país por la rotura en la cadena de frío u otros motivos? ¿Tienen previsto aplicar un nuevo bono a las familias más vulnerables del país afectadas en esta segunda ola? Y por otro lado, ¿cuándo lo promulgarán la autógrafa de liberación de la CTS? Muchísimas gracias. Sí. En relación al registro de algunas vacunas que se hubieran deteriorado o perdido, cada entidad responsable hace un reporte, pero nosotros, recordemos, desde el Poder Ejecutivo, solicitamos tal vez el ministro de Salud nos puede presentar una información complementaria ante su consulta. Sobre los bonos, como ya lo hemos anunciado, es de asignar los bonos a aquellas localidades que estuvieron en cuarentena durante el mes de marzo y no, en este momento no he contemplado asignar bonos adicionales. Por el contrario, estamos tratando de revisar las medidas en su integralidad para adecuarlas a esta situación que estamos viviendo, siempre reforzando el prevenir los contagios, porque en general todas las personas estamos tratando de salir a trabajar. Hay algunos espacios donde es más fácil, algunos espacios laborales donde es más fácil garantizar un trabajo remoto, pero no necesariamente esto vale para todas las ocupaciones. Así que estamos revisando las medidas que hemos adoptado para poder hacer algunos ajustes que respondan al momento actual de la pandemia. Y respecto del bono afectados, ¿y la tercera era? Sobre la promulgación de la autógrafa, de todas maneras, esta semana. Sí, presidente. Gracias, Premier. Sobre lo mencionado o preguntado sobre posibles pérdidas de vacunas, en realidad este es mínimo. No tenemos la información exacta, porque está esto en proceso de registro, pero lo que se ha observado es un proceso de aprendizaje desde las semanas anteriores que ahora hace que eso sea, como digo, mínimo. Además, la principal preocupación que hemos tenido es que una vez que hayan sido abiertos los viales para la obtención de las muestras y por lo tanto haya el riesgo de que al haberlos extraído de la cadena de frío puedan perderse, ahí hay unas horas para poder utilizar. Lo que se ha hecho es convocar a personas
que aunque ese día no hubiesen sido convocadas, pero son parte del grupo etario mayores de 80 o incluso entre 70 y 79 años para hacer el uso de esas vacunas. Incluso, como también se está vacunando, como ustedes saben, paralelamente a los adultos mayores, por ejemplo, al personal de bomberos, en algunos sitios se ha convocado a los bomberos de ese distrito, se les ha vacunado y por lo tanto no ha habido ninguna merma, ninguna pérdida por ese objetivo. He hecho, por lo tanto, un uso máximo de las vacunas que tenemos. Muchas gracias. Es el turno de Exitosa con César Zúñiga. Ministro, buenas noches. Yo quería ahondar en el tema de las plantas de oxígeno. Hasta hace un mes y medio se tuvo este problema con la Universidad Nacional de Ingeniería y se dijo que otra empresa, en todo caso, o un grupo de empresas iba a asumir para el tema de oxígeno. Sabemos que, a pesar de que se está trayendo oxígeno del extranjero o se está buscando el apoyo correspondiente, pues las plantas de oxígeno podrían ser especialmente esenciales para este tratamiento. A este momento, ¿ya se han creado más plantas de oxígeno o en realidad todavía está viendo este tema? Porque se anunció en un principio, creo que el Legado iba a asumir esta construcción. Bueno, no se dio mayores detalles hasta el momento. ¿En qué situación se encuentra en realidad? Porque sabemos que las colas en las plantas de oxígeno, las pocas que hay acá en Lima, pues se ve cada día que no se abastecen por completo, por supuesto. Y una segunda pregunta, si me permite, sobre esta extradición que se ha aprobado con el caso de Coteva del expresidente Alejandro Toledo. ¿En qué situación se encuentra la primera, la que ya está en Estados Unidos? Sabemos que por la pandemia algunas cosas se han atrasado, pero ¿en qué situación está y más o menos cuál es la labor que está realizando SCAE Perú, la PCM, con respecto a este tema? Muchas gracias. Ministro, sobre las plantas de oxígeno, por favor. Como efectivamente se ha informado con anterioridad, hay 3 estrategias respecto al oxígeno. Uno, la compra de oxígeno líquido y se están recibiendo donaciones. De otro lado, las plantas de oxígeno y de otro lado, la compra de concentradores que a menor escala, digamos, permite resolver la demanda particularmente en los centros de salud de primer nivel. Sobre lo primero, ya sabemos, eso sigue su curso, tenemos oxígeno que viene ingresando al país y tenemos programado hasta el mes de junio. Y con relación a las plantas, esto también fue informado en su momento, que se suscribió en octubre del año pasado un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería por 47 plantas. Esto lamentablemente no ha sido cumplido y por lo tanto se ha rescindido el convenio. Han logrado entregar 18 plantas, algunas de ellas están todavía en proceso de instalación, pero las otras 29 plantas está siendo encargado al proyecto Legados, que como saben pertenece al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que ya está asumiendo esa responsabilidad. Sin embargo, son procesos de compra que demoran algunas semanas, pero eso ya está en curso para poder cubrir esa, digamos, reducción del aporte de plantas por la situación del convenio con la UNI. Pero también tenemos, a través de la coordinación con Respira Perú, donde participa la Iglesia, empresas, etcétera, sigue el proceso de recepción de plantas de oxígeno y esto sigue avanzando todas las semanas. Actualmente tenemos 175 plantas, pero vamos caminando porque la meta es llegar en los próximos meses a 300 plantas distribuidas y lo vamos a conseguir. Sí, a la pregunta del señor Zúñiga de Exitosa, efectivamente el caso Odebrecht o la primera solicitud de extradición del señor Toledo formalmente fue presentada a los Estados Unidos el 25 de mayo del 2018. Desde esa fecha el proceso sigue en trámite en los Estados Unidos con varias ampliaciones. Cuando llegamos se mencionó que en noviembre del año pasado se iba a ver, luego se mencionó marzo, junio y ahora la fecha de vista de la causa
tiene fecha 23 de septiembre de este año, ¿no? Entonces, han habido sin duda prórrogas, algunas sin duda atribuidas a la defensa del señor Toledo. Nosotros creemos que este nuevo pedido lo que va a hacer es de alguna manera fortalecer también las causas que tiene el Estado peruano frente al señor Toledo, ¿no? Muchas gracias. Es el turno entonces de ATV con Ángela Torres. Buenas noches. Sobre justo el caso del pedido de extradición, ¿cuándo se podría tener alguna noticia por parte del gobierno de Estados Unidos sobre este segundo pedido? Sí. La fecha señalada para ver la causa, no para resolverla, para ver la causa, es el próximo 23 de septiembre. Para esa fecha el juez Hickson ha mencionado esa fecha. Para este pedido. Para este pedido. Bueno, este pedido el día de mañana se publica. Según el procedimiento, se remite a la Fiscalía de la Nación. Hay una traducción que se debe realizar y una vez producida la traducción del expediente, se remite a los Estados Unidos el pedido. Yo calculo que eso tomará algunas semanas, quizás un mes, mes y medio, ¿no? Muchas gracias. Es el turno de RPP con Anelis Martínez. Buenas noches, ministros. Para el ministro de Salud, Oscar Huarte, buenas noches. La semana pasada conversaba con usted antes de que tuviera esta reunión respecto con los gobernadores regionales. Me comentó que la vacunación para los adultos mayores no llegaba del todo porque no estaba garantizada la cadena de frío. Hoy por hoy que usted comenta durante esta semana que va a empezar esta vacunación, ¿ya se tiene garantizada esta cadena de frío? Sí, efectivamente, se han mejorado las condiciones de cadena de frío en regiones que no la disponían así hace algunas semanas, pero además una de las ventajas de la vacuna de AstraZeneca es que no requiere el congelamiento a niveles de menos 70 o menos 80 grados como sí lo requiere Pfizer, y solo se requiere entre 2 y 8 grados, que es lo que sí tenemos en el país, porque esa es la cadena de frío normal para la disposición de las vacunas que normalmente se aplican en el país. Es por esa razón que hemos podido distribuir y estamos completando la distribución en estos días a todo el país para que inmediatamente las regiones, las autoridades correspondientes inicien el proceso de vacunación. Y esto lo vamos a continuar en los próximos meses hasta cubrir la totalidad de la población objetivo. Esas han sido todas las preguntas. Doy paso a la Premier para un mensaje final. Sí, muchas gracias. Queremos recordar a nuestras personas adultas mayores y sus familiares para que los ayuden a consultar en la página web pongoelhombro.gov.pe el día, hora y lugar de su vacunación. Continuamos este fin de semana, desde el viernes, sábado y domingo, vacunando a las personas adultas mayores de 80 años. Les pedimos, por favor, que si por alguna razón no pudieron ir la semana pasada quienes estaban programadas, no vayan el viernes, sábado, domingo, sino el lunes y martes. Los lunes y martes hemos reservado esos días para las personas que por cualquier motivo se rezagaron y no pudieron llegar a su turno la semana pasada o no pueden llegar a su turno esta semana. Les pedimos tratar de respetar estos días para que todo salga ordenado y podamos vacunar a todas las personas sin aglomeraciones y cuidando todos de nuestra salud. Entonces, viernes, sábado, domingo, a las personas que al ingresar a la web están programadas. Alguien no fue programada y se preocupa, pues va el lunes o el martes. El lunes o martes, personas rezagadas y personas
personas que tengan algún caso especial, ¿no? No tienen un documento de identidad, lo perdieron, en fin, pero pueden acreditar con algún otro documento que son mayores de 80 años. Buscamos el centro de vacunación más cercano a nuestro domicilio, que está publicado también en la plataforma de información pongoelhombro.gov.pe. También recordamos que tenemos una plataforma digital única de denuncias al ciudadano en denuncias.servicios.gov.pe, donde pueden registrar cualquier caso de vacunación irregular. Les pedimos también no hacer caso a las noticias falsas que salen. El fin de semana anterior hemos visto casos de denuncias que decían, o convocatorias que decían, están vacunando a todos los mayores de 60, y esto ocasiona un alboroto. No es el momento. Vamos a vacunar a todas las personas adultas mayores. Empezamos por nuestros mayores de 80, ya la próxima semana anunciaremos los mayores de entre 70 y 79 y así sucesivamente, pero tenemos que respetar nuestros turnos. Les agradecemos mucho por su comprensión. Sigamos cuidándonos, no descuidemos nuestra protección personal, usemos doble mascarilla, cubriendo, acuérdense, nariz, boca y barbilla, utilicemos constante lavado de manos, alcohol gel, y tratemos, por favor, en la medida de lo posible, no estar en lugares donde se produzcan aglomeraciones. Muy buenas noches y muchas gracias. Bien, ha sido conferencia de Consejo de Ministros, luego una sesión llevada en horas de la tarde. Importantes medidas dictadas entonces por la PCM. Continuamos con la programación regular a través de TV Perú.